El micrófono lo tienes cerrado. Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, biblista y miembro del Movimiento Juan 23. El día de hoy vamos a continuar la segunda parte del tema que habíamos comenzado ayer con el pastor Luis Polo sobre Juan capítulo 8 versículos 13 al 19. Entonces, ayer se dejaron planteadas 3 preguntas de parte y parte y cada uno procedemos a darle respuesta. Por cada respuesta tendremos que 10 minutos, ¿sí? Cada uno. Y entonces yo, como yo soy el que he comenzado todo, yo voy a comenzar a responder las preguntas del pastor Luis y luego él responderá mis preguntas. Entonces, vamos a iniciar. Saludos, Pastor Luis, bienvenido. Gracias, Rodrigo. Dios les bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que nos honran una vez más con su audiencia de programa en la segunda parte de análisis capítulo 8 de Juan, los versículos. Pastor, se le congeló la imagen. Pastor. Bueno, esperemos porque el pastor parece que tiene problemas de conexión. Es lógico porque en Colombia estamos pasando por unas lluvias torrenciales. Ustedes saben que todo eso afecta a las comunicaciones. Saludos a Análisis Bíblico, Lingüística Bíblica, a José El Oso, a Jorge el Flaco, a José Esteves, a Luis Marín, a Jorge Orellana, a José Rodríguez, a Fray Acosta, a David Taboada. Y bueno, no sé si me están escuchando, me están viendo. Voy aquí a separar una ventana para ver si se está viendo. Ustedes también díganme, escríbanme si se ve o no se ve. A ver. Parece que se le fue del todo al pastor. Sí, se le congeló a él. Bueno, vamos a esperar. Se le cayó entonces y vamos a esperar a que reingrese. Muchas bendiciones. Manuel Cuta, Julio Vergara, José Esteves, Jorge Orellana. Perfecto. Hay que escucharnos, ok. Cada uno tiene sus argumentos. Wilson Pérez, Reinaldo Acosta, Análisis Bíblico-Lingüística, Julio Vergara, Víctor Cano. Vamos, muchas gracias por avisar que si se ve, si se oye. Por lo menos el problema de conexión no es el mío, aunque pues todo puede pasar, ¿no? De hecho, la cita hoy era a las 5, pero pues yo tuve otras ocupaciones y le pedí al pastor que aplazáramos media horita el programa. Listo, pastor, regresó. ¿Se le está yendo la señal? Sí. ¿Me puedes dar para ingresar? Ahí está, pastor, ya está al aire. Yo estoy en el aire, no me veo. Sí, señor, todo el mundo lo está viendo. Escríbanle al pastor en el chat si lo ven o no lo ven. Bueno, debe ser aquí alguna falla de mi... Volvió a caerse. Vamos a ver qué está pasando. Tengamos paciencia, por favor. Les cuento que esta noche tenemos preguntas y respuestas con el padre Lupe. Creo que va a estar Beticita acompañándonos. Vamos a estar los tres.
respondiendo sus preguntas y bueno, interactuando con ustedes. Tengo las preguntas bíblicas aquí para cada uno de ustedes. Hoy a las 8:30. Tengo que confirmar con el pater. Hola, pastor, nuevamente. Gracias. No sé, ¿seguimos? Sí, claro, podemos empezar, pastor. Bueno, entonces vamos a presentar aquí la pregunta que yo te realicé. Ojalá no se vaya nuevamente al internet. Tengo algunas fallas. Por tal motivo pido excusas. Entonces, para que me des, para que podamos presentar la diapositiva. Ok. Ahí está, pastor. Ok. Entonces, no sé si quieras leer tú la pregunta y la respondes o quieres que yo la lea y tú la respondes. Bien, la puede leer, pastor. Ok. La pregunta fue la siguiente. Jesús no solo dijo que él no era solo en Juan 8:16, sino que en Juan 8:58 también dijo ser el yo soy, identificándose como el yo soy que habló con Moisés en Éxodo 13 al 16. La pregunta es la siguiente: ¿cómo Jesús, siendo el yo soy de Juan 8:58 y Éxodo 3:14, puede ser el padre de Israel según Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23, cuando los judíos dijeron en Juan 8:41 que solo tenían a un padre? Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a partir de este momento. 10 minutos por cada respuesta, ¿no? Listo, empezamos. Bueno, lo primero es que, sí, digamos que en Juan 8:16, Jesucristo dice que no está solo, sino que está con el que lo ha enviado. ¿No? El pastor habla y lo compara con Juan 8:58, dice, Jesús le respondió, en verdad os digo, que antes de que Abraham existiera, yo soy, o sea, Él es. Aquí lo que primero está haciendo es una declaración, Jesucristo, que Él no ha sido creado por nadie, ¿ok? Sino que Él es el creador, o sea, Él tiene la existencia por sí mismo, nadie se la ha dado, ¿ok? Pero esto no tiene que ver realmente de forma directa con la afirmación de Éxodo 3:14 y Éxodo, bueno, sobre todo de 3:14, vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué? Porque si miramos ahí en Juan 8:28, o sea, el mismo 8, pero el 28 dice Jesucristo, les dijo pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. O sea, no solo en el 58 dice que yo soy, sino lo dice en el 28. Pero ojo, y que no hago nada por mi propia cuenta, ¿sí? Sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. O sea, el Padre le ha enseñado a Jesucristo qué es lo que tiene que decir. Pero, sin embargo, Jesucristo es, ¿ok? Yo soy. Recuerden que la afirmación de Jesucristo en Juan 8:28 y 8:58 es que Él es, yo soy, ¿sí? Pero en el 28 hace claridad. Él dice que no habla por su propia cuenta, sino lo que le ha enseñado al Padre. Entonces, ¿será que Jesucristo, si es el Padre, se puede enseñar a sí mismo? Aquí esto va en concordancia con lo que le pregunté al pastor Luis, que nos lo va a responder más adelante. Pero entonces, si miramos Éxodo 3:14, dice, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. O sea, yo soy
lo que está diciendo aquí Dios como tal en la manifestación que se le dio a Moisés, ¿sí? Es que Él subsiste, o sea, Él tiene su esencia antes de todos los siglos, no fue creado por nadie. Lo que está declarando es su naturaleza realmente divina, no es como cualquier otro Dios sobre la tierra creado por los hombres. ¿Ok? Y entonces, aquí dice, vamos a mirar un poquito esto, dice Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿Ok? ¿Quién es el Padre según este sentido que está dentro de la pregunta? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a volvernos un poquitico. Éxodo 4:21 y 22. Y dijo Yahvé a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, harás delante de Faraón todos los prodigios que yo he puesto en tu mano. Yo por mi parte endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo. Irás al Faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, claro, Dios, Yahvé, le dice a Moisés que le hable a Faraón diciendo que Israel es su hijo primogénito, el pueblo de Israel. Pero miramos en 8:41, que es donde el pastor toma esta cita bíblica y vamos a desglosarlo hasta el 44 para entender el verdadero sentido. Dice el 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Están diciendo, nuestro único padre es Dios. Pero miren lo que le responde Jesús. Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Ok? Y sigue diciendo aquí, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Entonces, miren que estos fariseos querían decir que tenían un solo Dios, ¿sí? Pero Jesucristo le estaba negando esa paternidad y estaba diciendo que su padre en realidad era el diablo. Lo leo esto porque es bueno entender los contextos. Pero ahora miremos si Jesucristo, ¿sí?, es el mismo yo soy de Éxodo 3:14, como lo señala el pastor, en comparación con lo que vimos de Juan 8:16. Dice Juan 20:17, el mismo Juan, no hemos salido del Evangelio de Juan. Dícele Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre. ¿No he subido a dónde? Al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta que Jesucristo está diciendo, yo no soy el Padre, yo subo al Padre, ¿sí? Pero es mi Padre y es vuestro Padre. O sea, Él se está reconociendo como hijo, no como Padre. Repito lo que dice Jesucristo. Dícele Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces, aquí Jesucristo estaba haciendo una gran diferenciación, siendo que Él es el yo soy, el que existe por sí mismo, sin necesidad de ningún otro, ¿sí? Demuestra que Él y el Padre son distintos y que es su Padre y nuestro Padre y
su Dios y nuestro Dios. Hasta ahí yo dejo el desarrollo de mi primera respuesta. Me sobran 2 minutos. Perfecto, pastor. Listo, Rodrigo. Voy a colocar aquí la pregunta que tú hiciste. ¿Lo puedes presentar? Claro, pastor. Adelante. Ok. Voy a leérselos aquí. Yo escribí la pregunta de Rodrigo textualmente como él la formuló. Y Rodrigo dice, el pastor dijo, o sea, mi persona, que Jesucristo, hombre limitado, dejó su forma de Dios, limitado en conocimiento, en poder, etcétera, etcétera. Que Jesucristo es hombre, no es Dios cuando está aquí en la tierra. Ahora, si eso es cierto, si Jesucristo aquí en la tierra es hombre y no es Dios, entonces, ¿qué pasó? Porque la ley dice que un hombre no puede morir por los pecados de otro hombre. Lo dice en Deuteronomio 24:16, Ezequiel 18:20 y Salmo 49, versos 8 y 9. Rodrigo pregunta, si Jesucristo en la tierra era un simple hombre y ya no era Dios, entonces murió Cristo en vano. ¿Cómo puede comprobar la muerte de Cristo? ¿Cómo puede comprobar con la muerte de Cristo fue válida siendo un simple hombre? Cuando estos 3 pasajes bíblicos nos dice que ningún hombre puede morir por los pecados de otro hombre. Esa fue la formulación de la pregunta de Rodrigo. Así que, Rodrigo, cuando quiera me dice que comience. Usted me dirá, pastor. Yo aquí le... Listo, enseguida. Listo. Esta pregunta parte de una premisa falsa con relación a lo que el señor Rodrigo dice que yo dije. Y también parte de una, a mi manera de ver, mala interpretación de Deuteronomio 24:16, Ezequiel 18:20 y Salmo 49:9. Pero mi respuesta es la siguiente, ajustada a la pregunta de Rodrigo. Los versículos citados dicen que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, por causa de sus propios pecados. Ningún hombre puede morir por otro hombre porque cada hombre es pecador. Por lo tanto, cada hombre morirá por su pecado. Pero esto no aplica a Jesús, porque Jesús era un hombre sin pecado. Y como hombre murió, según el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 15, verso 21, Romanos capítulo 5, verso 15 y Romanos capítulo 5, verso 19. Pero este hombre, Jesús, no es simple un hombre, no es un simple hombre. Es Dios tomando forma humana sin dejar su forma de Dios. Este hombre Jesús es Dios participando de carne y sangre sin dejar de ser Dios. Por estas razones bíblicas, la muerte de Jesucristo no fue en vano. Segundo, las palabras del color rojo son las palabras que Rodrigo manifestó en su pregunta, diciendo cosas que yo nunca dije ni tampoco creo. Por eso dije que esta pregunta parte de una premisa falsa en el sentido que Rodrigo preguntó acerca de cosas que yo no dije en mi primera exposición. Jesús no dejó, escuche bien, no dejó su forma de Dios cuando asumió su forma de hombre. Jesús existía en una sola forma, la cual es su forma de Dios. Pero en el tiempo tomó una nueva forma de existencia, la cual es su forma de siervo, según Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7.
pero sin dejar su forma de Dios. De tal manera, Jesús existe ahora en dos formas distintas. Jesús existe en su forma de Dios y existe simultáneamente en su forma de siervo. Jesús en su forma de Dios es el Padre, el invisible, el inmortal, el todopoderoso, el omnipresente, el primero y el último, etc. Pero Jesús en su forma de siervo es el Cordero, el mediador, el Hijo, el camino, el enviado, el pan de vida, etc. Jesús en su forma de Dios tiene una mente divina, una voluntad divina, una conciencia divina, entre otros. Jesús en su forma de hombre tiene una mente humana, una voluntad humana, una conciencia humana, entre otros. Jesús en su forma de hombre, ¿verdad?, tiene estas características. Ahora, si una sola persona puede tener una voluntad divina y una voluntad humana al mismo tiempo, y puede tener una conciencia divina y una conciencia humana al mismo tiempo, y si Dios en su forma de Dios trasciende a su forma de siervo por ser Dios omnipresente, entonces es fácil poder entender y poder ver al Hijo de Dios en una relación con el Padre, siendo la misma persona, pero existiendo en dos formas distintas. Rodrigo, en su segunda intervención, se la pasó leyendo versículos mostrando una relación entre el Padre y el Hijo como dos personas distintas, como si la unicidad desconociera tales versículos. Pero realmente la relación entre el Hijo y el Padre en todos estos versículos no muestra una pluralidad de personas, sino las dos formas de existencias de el Señor Jesucristo, siendo que cada versículo que habla de la relación del Hijo y el Padre siempre muestra al Padre como el Dios trascendiente, todopoderoso, y al Hijo como Dios siendo hombre con todas las características que limitan a todo hombre. Siempre que vemos al Hijo relacionándose con el Padre, como en Juan capítulo 8, lo hace como un verdadero hombre y no como una persona, y eso lo podemos ver en todos los versículos que nuestro amigo Rodrigo citó en su segunda intervención de la primera parte de este análisis. Jesús se relacionó con su Padre como un hombre sin que dejara de ser Dios. Jesucristo no murió en vano, porque Jesucristo era un verdadero hombre sin pecado, pero además de esto, Jesucristo es un hombre por causa de la manifestación del único Dios en carne. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Padre según Isaías 9:6, que se hizo hijo, nacido de María según Lucas 1:35. Jesucristo es el Padre que se hizo visible como un hijo humano, nacido de una mujer, como lo declaró Ignacio de Antioquía. Quiero aprovechar para decir esto acerca de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía es considerado por la historia como discípulo directo de los apóstoles. En su carta dirigida a Policarpo de Esmirna, quien también fue discípulo de los apóstoles, Ignacio dice en el capítulo 3, espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros. Según el pensamiento de Ignacio, el Dios invisible se hizo visible. Esto significaba para Ignacio que el Padre se hizo visible cuando se hizo hombre e hijo, sin dejar de ser el Dios invisible. La Biblia nunca dice que el Hijo es el Dios invisible. La Biblia dice que solo el Padre es el Dios invisible, según Colosenses 1:15 y Timoteo 1:17. Ignacio dijo que el Dios invisible se hizo visible en su manifestación en carne.
Y realmente dudo mucho que un trinitario se atreva a decir lo que dijo Ignacio, que el Dios invisible, refiriéndose al Padre, se hizo visible sin tener serios problemas con relación a la Trinidad. El Padre es el Dios invisible, pero el Hijo es la imagen de la invisibilidad del Padre, porque el Hijo es la manifestación visible del Padre que es invisible. Solo espero que los demás trinitarios con relación a esta pregunta no hayan entendido lo que nuestro amigo Rodrigo entendió de mi exposición. Hasta aquí mi respuesta en esta primera pregunta. Gracias. Sonido, Rodrigo. El sonido. Listo, pastor, que le quedó 1 minuto y medio, entonces prosigamos. Sí, señor. Voy a pasar aquí la segunda pregunta que yo le hice a usted para que la responda. Dele para poder ver la pregunta. Ok. ¿Quiere leerla o quiere que se la lea? Como usted decida. Léamela, pastor, gracias. Ok, dice en Juan 8:16, Jesús se identifica como el enviado con relación a su Padre. Pero 2 capítulos antes, en Juan 6:51, Jesús dijo que Él era el pan vivo que descendió del cielo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo Jesús pudo descender del cielo a la tierra como el pan vivo, si el pan vivo hace referencia a su cuerpo humano que fue partido o inmolado? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a partir de este momento. Bueno, entonces efectivamente, en Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. El pan que le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Y en Juan 8:16 dice: si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto? ¿Cómo puede ser que Jesús bajó del cielo? ¿Sí? ¿Y por qué dice que Él es el pan bajado del cielo? ¿Sí? Si el pan es su cuerpo. Bueno, dice Juan, tenemos que seguir en Juan para poder entender esto. Y vamos a Juan 1, versículos 1 al 4. Dice así: en el principio existía la palabra, ¿sí? Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Sabemos que en el principio que existía la palabra, desde el principio. ¿Estaba con quién? Con Dios, la palabra. Y la palabra también era Dios, en el mismo Dios, un solo Dios, pero la palabra y Dios coexistían. Ahora dice, ella estaba en el principio con Dios. ¿Quién? La palabra está en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora vamos a mirar el versículo 14, ¿ok? Ya vimos que la palabra está en el principio, ¿sí? Con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra existía desde el principio. Pero miremos lo que nos dice el 14, de ahí mismo, de Juan 1, dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, ¿sí? Esa palabra que estaba con Dios y era Dios al comienzo, se hizo carne. Estamos en el mismo Juan 1. Se hizo carne y puso su morada entre nosotros.
y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único. Entonces miren que aquí el mismo Juan nos está diciendo que la palabra estaba con Dios, ¿sí? Desde el principio, y era Dios, ¿sí? Pero además esta palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿sí? Recibe la gloria ¿de quién? ¿De la palabra? No, del Padre, ¿sí? ¿Y cómo la recibe? Como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos como ambas personas existen desde el principio, ¿sí? Y una se materializa, se hace carne y habita entre nosotros y recibe la gloria del Padre. Bueno, estoy hablando solo con la Biblia, no estoy haciendo disertaciones personales, sino solo la Biblia. Ahora miremos lo que dice Mateo 1:18 y 19, 1:18 al 20. Dice, ¿cómo se materializó? ¿Cómo se hizo carne? La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella, ¿qué fue lo engendrado en ella? Jesucristo. Es del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo engendra a Jesucristo dentro de María. Dos personas distintas, ¿sí? Actuando de una forma distinta. Uno es el que engendra y otro es el engendrado. El Espíritu Santo engendra y lo engendrado es Jesucristo. Vemos la separación de las dos personas. Así se responde entonces cómo Jesucristo se hizo carne y fue enviado por Dios, ¿sí? Bajó del cielo de esta forma, a través del Espíritu Santo de Dios, que fue el que lo engendró, ¿sí? El Espíritu Santo es el que engendra y Jesucristo es engendrado dentro de María. Son dos personas distintas que aparecen aquí. Entonces, vuelvo y repito rápidamente. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, Juan 1:1, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta palabra que estaba con Dios y era Dios? Que se hizo carne, puso su morada entre nosotros, versículo 14, ¿sí? Y hemos contemplado su gloria y la gloria que recibe, ¿qué? Del Padre. Ese que, o sea, los dos estaban al principio juntos, pero el Hijo se hizo carne. Y el Padre, acá nos dice Juan en el mismo capítulo 1, que este Hijo recibe la gloria del Padre. Dice, la gloria que recibe el Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. O sea que la palabra se hace Hijo, siendo el mismo Dios y estando con Dios al comienzo de antes de toda la creación, antes de que todo existiera. Entonces, esa es mi respuesta. Y como repito, la forma como se hizo carne fue porque Mateo nos enseña que fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo engendra y Jesús es engendrado. Muchas gracias. Esa es mi respuesta. Me sobraron 3 minuticos. Ok, gracias Rodrigo. Voy a presentar aquí la pregunta para que todos podamos verla. ¿Puedes presentarla, Rodrigo? Claro. Bien, la segunda pregunta que me hace Rodrigo, voy a leerla. Dice, él dice, o sea, mi persona, en Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Si no está solo él, ¿con quién está? Si está diciendo que no está solo, ¿con quién está?
Si Jesucristo es una sola persona y no dos, en la Biblia nos dice que el testimonio de dos o más personas es válido. Y si solo Jesucristo está como una persona, ¿por qué dice que no está solo? ¿Con quién está? ¿Con qué la persona está? Y si está solo, Jesucristo cumplió la ley al darte de sí mismo, ¿estando solo o no estaba solo? Esa es la pregunta que nos hace nuestro amigo Rodrigo Calvo. Rodrigo, ¿me avisa cuándo puedo comenzar? Indíqueme, pastor, y yo comienzo a tomarle el tiempo. Listo. Con la explicación que hice en mi primera respuesta, es sencillo explicar esta segunda pregunta. Cuando leemos Lucas 1:35, vemos que el santo ser que nació fue llamado Hijo de Dios. El santo ser nacido de María es un hombre y al mismo tiempo es Dios. Jesús, como un hombre, siempre fue dependiente de su Padre. Este sentido es que Jesús no es solo. Jesús, como un verdadero hombre, no es solo. Y no es solo porque no puede ser solo, ya que el origen de su existencia se la debe al Padre. El Hijo no es solo porque su existencia se la debe al Padre. Cuando el Padre, siendo el único Dios, se hizo hombre sin dejar de ser Dios el Padre. Todo el contexto del capítulo 8 de Juan nos enseña de qué manera el Hijo no es solo con relación a su Padre. El Hijo no es solo, no como lo cree la Trinidad. El Hijo no es solo, no como una persona distinta al Padre, no como una persona coigual al Padre. El contexto de Juan capítulo 8, verso 16, impide hacer tal interpretación. Observe que el testimonio del Padre y del Hijo es referente a que el Hijo fue enviado del Padre según Juan 8:14 como un hombre. Jesús es Emmanuel, es decir, Jesús es el único Dios con nosotros como un hombre. Cuando el único Dios se hizo hombre, Dios no quedó encerrado en su encarnación, sino que trascendió a su encarnación porque es el Espíritu omnipresente y omnipotente. Si Jesús no es el único Dios manifestado en carne, eso significaría que hay otro Dios diferente al Dios que se manifestó en carne. La Trinidad no logra entender que el Hijo no es solo por causa de la manifestación de Dios en carne y no por ser una persona distinta al Padre. En Juan 5:26 dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Según estos versículos, la vida del Hijo se la debe a la vida del Padre, llegando el Padre a ser la fuente de la existencia del Hijo. Por eso el Hijo no es solo, y esto destruye la supuesta coexistencialidad entre el Padre y el Hijo, y también destruye la supuesta coigualdad entre el Padre y el Hijo, como lo creen los amigos trinitarios. Ahora, ¿cómo y cuándo el Hijo recibió la vida del Padre según Juan 5:26 y Juan 6:57 para decir que Él no es solo? La recibió cuando el Padre se hizo un hombre. Se hizo un Hijo nacido de María, llegando el Hijo a tener la vida recibida del Padre como un verdadero hombre. Y es en este sentido que vemos que el Hijo no está solo,
siendo que el Hijo es la forma de siervo que tomó el Padre en su encarnación, pero sin que el Padre dejara su forma de siervo como el único Dios verdadero. En la eternidad, el Hijo existía en el Padre como el Cordero Redentor, según Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. El Cordero en la eternidad existía en la mente del Padre como su plan redentor, como también lo dijo Ignacio de Antioquía. En el capítulo 8 de la carta de Ignacio a los magnesianos dice: los profetas divinos vivían según Cristo. Por esta causa también fueron perseguidos, siendo inspirados por su gracia, a fin de los que son desobedientes puedan ser plenamente persuadidos. ¿De qué? De que hay un solo Dios, refiriéndose al Dios invisible, según el mismo Ignacio a su carta a Policarpo en el capítulo 3, a fin de que los que son desobedientes puedan ser plenamente persuadidos de que hay un solo Dios, que se manifestó a través de su Hijo. Aquí Ignacio habla de la manifestación del Padre como el único Dios en su Hijo, siendo el Hijo en la eternidad, según Ignacio, la mente o plan del Padre. Para Ignacio, el Hijo solo estaba en la eternidad con el Padre, no como otra persona divina como lo cree la Trinidad, sino como el Verbo, refiriéndose al propósito del Padre, propósito que el Padre se había hecho en sí mismo y no en otra persona. Ignacio en el capítulo 3 de la carta a los Efesios dice: por tanto me atreví a exhortaros para que corráis en armonía con la mente de Dios, pues Jesucristo, nuestra vida inseparable, es también la mente del Padre. El problema para los amigos trinitarios cuando leen Juan 8:16 y otros textos bíblicos con relación al Padre y al Hijo es que no pueden entender cómo el Hijo y el Padre pueden tener una relación siendo la misma persona en dos formas distintas de existencia. Cuando Pablo dice en Timoteo 2:5 que hay un solo Dios, está hablando del Padre. Observe que según Timoteo 2:5, el Padre es el solo Dios, quien a su vez es el único Dios según Timoteo 1:17. Y entre el solo y único Dios y los hombres hay un mediador. ¿Quién es el mediador? La Biblia dice Jesucristo, pero como hombre. Cuando el Padre, como el solo Dios, según Timoteo 2:5, y siendo el único Dios, según Timoteo 1:17, se manifestó en carne, según Timoteo 3:16, su manifestación de hombre llegó a ser otra forma de existencia sin haber dejado su forma de Dios. Dios en su forma de hombre es identificado en la Biblia como el Hijo nacido de mujer según Lucas 1:35. También es identificado como el único mediador entre el Padre, siendo el Padre el solo Dios en su forma de Dios. Cada vez que en la Biblia se hace referencia a Jesucristo como mediador o como Hijo de Dios, se hace en referencia a la manifestación de Dios en carne, como un verdadero hombre. Y cada vez que en la Biblia se hace referencia a Jesucristo como Dios en su existencia de Dios, se hace con relación al Padre, siendo de esta manera Jesús el único Dios. Nuestros amigos trinitarios tienen que entender que el Hijo como un hombre con todas las características correspondientes a todo hombre puede comunicarse con su Padre, el cual es Dios, con todas las características divinas que corresponden a Dios. Pero la Biblia nos enseña que Jesús es hombre y al mismo tiempo es Dios.
Jesucristo como hombre es hijo, como Dios hecho hombre, y Jesucristo es Dios en su forma de Dios con relación a ser el Padre. Por tanto, Jesús, el Hijo de Dios, como Dios en su forma de hombre, es el mismo Padre en su forma de Dios. Jesús es una persona existiendo de dos formas distintas, en cuya forma de existencia tiene su desarrollo. Como Dios hecho hombre, Emmanuel, como Dios en su forma de Dios, el cual es el Padre, trascendiendo a su encarnación. Esa es mi segunda respuesta. Gracias. Muy bien, pastor, le quedaron 10 segundos. Vamos con la última pregunta, Rodrigo. Sí, pastor, adelante. Ok, ya la puedes presentar. Se ve oscuro, pastor. Sí, vamos a ver qué pasó. Lo voy a quitar otra vez. Ya había salido. Nuevamente y la voy a presentar otra vez. Ok. La tercera pregunta para nuestro amigo Rodrigo fue la siguiente. Dice la pregunta: Jesús no solo dijo que él... perdón. Ok, aquí. En Juan 8:16 y en Juan 17:3 vemos al Hijo como el enviado con relación a su Padre. Pero en Juan 17:3, el Padre es el único Dios verdadero con relación al Hijo como el enviado. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el Padre? ¿Por qué el Padre es el único Dios verdadero, según Juan 3, con relación al Hijo como el enviado? Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos dice que es en Cristo hecho hombre en quien habita la plenitud de la divinidad. Entonces, miren esto tan importante, que es en Cristo corporalmente donde habita la plenitud de la divinidad, por lo cual no puede haber un solo Dios, o bueno, el Padre con dos existencias, porque acá nos está diciendo que es en Cristo hecho hombre en quien habita la plenitud de la divinidad. No es que haya una relación con el Padre divino, ¿sí? Y el Hijo como hombre enviado, ¿ok? Es en Cristo como tal en quien habita la plenitud de la divinidad. Pero digamos, vamos a retomar un poco los textos. Dice Juan 8:16: si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Entonces, vemos que aquí hay una relación de dos, pero vamos a seguir mirando. En Juan 17:3, que es el texto que da el pastor, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado. ¿Cuál es la posición del pastor que nos ha explicado? Él dice: no, es que Jesucristo es el Padre, pero cuando se encarna se vuelve el Hijo y coexiste en dos formas, pero a partir de su encarnación, cuando baja del cielo. Vamos a seguir leyendo el mismo capítulo y los dos versículos siguientes. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Dice: yo te he glorificado en la tierra, llevando la obra que me encomendaste de realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti,
¿sí? En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Entonces aquí, ¿qué le está diciendo Jesús? Jesús no le está diciendo, no, no está diciendo, yo soy el Padre que me convertí en el Hijo y ahora tengo dos existencias. Le está diciendo que yo existía, le está diciendo el Hijo al Padre, yo existía contigo a tu lado antes de que el mundo existiera, antes de que el mundo fuese. Repito el versículo Juan 17:5. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Entonces, ante esta afirmación de Jesucristo, queda, en duda la afirmación unicitaria de que Jesucristo es el mismo Padre, pero encarnado, o sea, hecho hijo. No puede ser, porque entonces eso querría decir que Jesucristo o Jesucristo hombre como tal empezó a existir a partir de que se encarnó. Y aquí Jesucristo nos está diciendo que Él existe con el Padre antes de que el mundo existiera. Entonces, vemos que existe como tal, desde antes que todo fuera creado. Pero ahora vamos a mirar lo que nos dice Juan 1, no hemos salido de Juan 1 del 11 al 13. Está hablando de Jesucristo, dice, vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. La cual, o sea, la palabra que es Jesucristo, la cual no nació de sangre ni deseo de hombre, sino que nació de Dios. Entonces vemos cómo Jesucristo ha nacido de Dios, está con Él antes de todos los siglos, es la palabra que luego se hace carne, pero sigue siendo Dios porque está con Él, con la misma gloria, antes de que el mundo existiera. Pero ahora sigamos con Juan, pero en su primera carta, primera de Juan 5:20. Pongan atención. Dice así, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero, hablando del verdadero Dios, ¿no? Acuérdense que en Juan 17:3, él dice que el Padre es el verdadero Dios, pero en el 5 dice que él tenía la gloria con Dios, estaban juntos antes de que el mundo existiera. Y dice aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, ha venido nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. ¿Verdadero qué? Dios. Nosotros estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Entonces, si hablamos de que el verdadero Dios, como lo formula el pastor, es el Padre, y que Jesucristo en su encarnación es hombre con algo de divinidad, ¿sí? ¿Sí? En este momento esa posición queda otra vez en duda. ¿Por qué? Porque Juan 5:20 dice que nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, que Jesucristo también es Dios verdadero. No es hombre, ¿sí? Sino que el Padre es el verdadero Dios, sino que Jesucristo, siendo hijo, o sea, como hombre, sigue siendo el verdadero Dios. Y eso no significa que haya tres dioses, no. A ver, cuando nosotros multiplicamos 1 por 1 por 1, ¿sí? 3 veces 1, 1 por 1 por 1, ¿cuánto da? 1. Matemáticamente es lógico. Cuando, por ejemplo, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un padre y una madre. La Biblia dice que los dos se juntarán y formarán una sola carne. ¿Cuántas personas son? 2 personas. ¿Cuántas carnes? Una sola carne, ¿sí? Y producto de esa unión, ¿sí? A los 9 meses nace una tercera persona
que es carne de su carne y sangre de su sangre. ¿Cuántas personas son? 3, el Padre, la Madre y el Hijo. ¿Y cómo se llama esta unidad? Familia, una sola familia, no son 3 familias, es una familia en 3 personas distintas. Asimismo, es la Trinidad. Por eso también vemos que Jesucristo y el Padre comparten la misma naturaleza divina y ambos son el Dios verdadero, sin ser 3 dioses o 2 dioses, siendo un solo Dios, una sola familia. Entonces repito lo que dice Juan 5:20. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado la inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Ahora voy a terminar con 1 Corintios 15, 22 al 28, ¿ya? Porque entonces se supone, según la unicidad, que Jesucristo, cuando vuelve al cielo, ya no es el Hijo, sino es el Padre. Pero miren lo que dice 1 Corintios 15, del 22 al 28. Dice, pues del mismo modo que Adán muere, en que Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango. Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Luego el fin. O sea, ya Jesús subió, bajó otra vez, viene el fin. Luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino. Mire que Jesucristo viene, baja, llega el fin y entrega al Padre el reino. O sea, no se puede entregar a sí mismo porque la unicidad afirma que ya Jesucristo en el cielo ya no es el Hijo, es el Padre. El Hijo es cuando es simplemente hombre. Pero aquí nos está diciendo que después de haber subido, bajado nuevamente, llega el fin, ¿sí? Jesucristo, como verdadero Dios, le entrega el reino al Padre después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Dice el 25, porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies, mas cuando diga todo está sometido, es evidente que se excluye aquel que ha sometido a él todas las cosas. Versículo 28, cuando hayan sometido todas las cosas a él, o sea, al Hijo, ¿sí? Entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, todo en todo. Muchas gracias. Muy bien. Ok, Rodrigo. Gracias. Vamos a hacer la última pregunta para ir terminando en esta segunda parte. Voy a presentar la pregunta. Se ve oscuro, pastor. Ok. Ya un momento. Permíteme un momento. Listo, creo que ahí salió. Listo. Bien, la pregunta que me hace nuestro amigo Rodrigo, la tercera pregunta es, el pastor, o sea yo, se refirió en Juan 8:58 para decir que Jesús es el yo soy. Pero en Juan 8:28 Jesús dijo lo siguiente, Juan 8:28 dice, les digo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, es decir, Yahvé, y que nada hago por mi propia cuenta, sino que según me enseñó el Padre, eso es lo que hablo. Pregunta Rodrigo, si Jesucristo es el mismo Padre, ¿por qué dice que su Padre lo ha enseñado? ¿Acaso Jesucristo puede enseñarse a sí mismo? Entonces, Rodrigo, me avisa cuando pueda dar respuesta.
Claro, pues todo adelante. Ok. No podemos decir que el Hijo se enseña a sí mismo, siendo que el Hijo es Dios en su forma humana con las limitaciones de todo ser humano. Por lo tanto, en este sentido, el Hijo no puede enseñarse a sí mismo, siendo que es limitado en conocimiento. Al mismo tiempo, Jesús también es el Padre, pero en su forma de Dios, quien existe en la encarnación y fuera de ella, como el Espíritu omnipresente y omnipotente. Lo que vemos en Juan 8:28 es al Padre, quien sabe todas las cosas por ser Dios, enseñándole al Hijo que no sabe todas las cosas como un hombre limitado en conocimiento. Pero cuando vemos en la Biblia a Jesús como el Dios que todo lo sabe, entonces vemos al Padre en la persona de Jesús. La Biblia nos muestra que Jesús no sabe todas las cosas. Por ejemplo, el versículo que acabamos de leer. Jesús está aprendiendo del Padre. Jesús tampoco sabe todas las cosas, y eso lo podemos ver en Marcos 13:32, cuando nos dice que el Hijo no sabe el día de su venida, solamente lo sabe el Padre. Pero vemos la declaración de Pedro al decir en Juan 21:17 que Jesús lo sabe todo. Ahora, ¿cómo la misma persona de Jesús lo sabe todo, según Pedro, y al mismo tiempo no lo sabe todo? Ahora, Jesús no lo sabe todo porque es un hombre e hijo. Jesús, como Dios en su forma de hombre, no lo sabe todo. Pero Jesús, como Dios en su forma de Dios, lo sabe todo. Jesús lo sabe todo como el Dios y Padre que es en su forma de Dios. Así que vemos en la Biblia a una sola persona llamada Jesús que lo sabe todo y al mismo tiempo que no lo sabe todo. Y esto se puede explicar por causa de las dos formas distintas de existencia de Jesús. Juan 8:28 en Juan 8:28 es uno de los versículos que en vez de presentar o respaldar la Trinidad, lo que hace este versículo es refutarla. Observe la manera en que bíblicamente es presentado el Hijo y el Padre en Juan 8:28. Y se dará cuenta que no habla de dos personas distintas y divinas y menos coiguales. En Juan 8:28 encontramos al Hijo aprendiendo del Padre de lo que no sabe, y encontramos al Padre quien lo sabe todo, enseñándole al Hijo. Por este lado de interpretación, la enseñanza de la coigualdad de dos personas es refutada, porque vemos al Hijo que no lo sabe todo aprendiendo del Padre, y el Padre que lo sabe todo enseñándole al Hijo. En Juan 8:28 también encontramos que el Hijo es limitado. El Hijo no tiene la facultad ni el poder para hacer las cosas por sí mismo, pero el Padre hace todo por sí mismo. Y también por este lado de interpretación, la enseñanza de la coigualdad de dos personas divinas también queda refutado. Juan 8:28 es uno de los versículos que vemos la existencia del Hijo y la existencia del Padre, pero no como dos personas coiguales, sino como las dos formas de existencia de la persona de Jesús. Observe que el Hijo, con relación a su Padre, en Juan 8:28, es un hombre limitado y que está limitado al conocimiento porque aprende de su Padre. Mientras que en Juan 21:17, Jesús lo sabe todo. Y si Jesús lo sabe todo, según Juan 21:17, entonces él debe saber el día de su venida. Y si el Padre solo es aquel que sabe el día de la venida del Hijo, pero Jesús lo sabe todo en Juan 21:17, entonces Jesús, como Dios en su forma de Dios, es el Padre que lo sabe todo.
Ahora, observe que según Apocalipsis capítulo 7, verso 8, Jesús dice que Él es el que ha de venir. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Jesús dice que Él es el que ha de venir. Pero en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 8, el Padre es llamado como el que ha de venir. Pero nosotros sabemos que va a venir solamente una persona. De tal manera, Jesús es el Padre y el Hijo en dos formas distintas de existencia. Por lo tanto, vemos en Jesús al Padre en su forma de hombre como un hijo que nació de María. Ahora preste atención a este versículo. En la Biblia hay escenas donde vemos la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos ver el Espíritu Santo descender sobre el Hijo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y podríamos pensar que el Espíritu Santo y el Hijo son dos personas como lo cree la Trinidad, siendo que el Espíritu Santo está sobre el Hijo en el bautismo. Pero el apóstol Pablo nunca entendió que el Espíritu Santo y Jesús fuesen dos personas como lo cree la Trinidad. Para Pablo, Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona en diferentes formas de existencia, como lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. 2 de Corintios 3, 17 dice, porque el Señor es, el Señor refiriéndose a Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. La Biblia no dice en 2 de Corintios 3, 17 que el Señor es Espíritu. Lo que la Biblia dice en 2 de Corintios 3, 17 es que el Señor Jesús es el Espíritu. De esta manera, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona en dos formas distintas. De igual manera, aunque el Hijo y el Padre tengan una relación como lo tiene Jesús con el Espíritu Santo, no significa que estemos hablando de varias personas como lo cree la Trinidad, sino que estamos hablando de la misma persona en dos formas distintas de existencias. Por ejemplo, en Corintios capítulo 15, la Biblia dice que cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, entonces el Hijo se sujetará al Padre que le sujetó a él todas las cosas. Entonces encontramos la existencia del Hijo y el Padre por toda la eternidad, pero no como dos personas diferentes y coiguales, siendo que el Hijo se sujetará al Padre por toda la eternidad. Quiere decir que el Hijo estará por toda la eternidad sujeta en obediencia al Padre, porque el Hijo, estando sujeto al Padre, es el hombre en el cual Dios se manifestó en carne. Pero Dios, trascendiendo a esa encarnación, es el Padre como cabeza de Cristo. De tal manera, en la eternidad y por toda la eternidad, Jesucristo será Dios y Padre como cabeza y será hijo y hombre sujeto al que le sujetó a él todas las cosas, para que la gloria del Padre sea resplandeciendo sobre la iglesia en la faz de Jesucristo, siendo Jesucristo el Hijo de Dios la lámpara del Padre, en el cual el Padre proyectará su gloria en la ciudad celestial por toda la eternidad. San Juan 17:3, Jesucristo orando textualmente dice que su Padre es el único Dios verdadero, haciendo del Hijo un hombre enviado, nacido de mujer, en la manifestación de Dios en carne. Si Jesucristo dijo en sus labios que el Padre es el único Dios verdadero, tenemos que creer que el Padre es el único Dios verdadero. Y cuando leemos Primera de Juan capítulo 5 verso 20, ahí nos dice que el Padre es el único Dios verdadero y estamos en ese único Dios verdadero por medio de Jesucristo, que fue enviado por el Padre cuando el Hijo nació de una mujer en la manifestación de Dios en carne.
De tal manera, todos estos versículos muestran la unicidad de Jesús de dos formas distintas. Gracias. Vale, pastor, muchas gracias. Muy amable. Y bueno, con esto damos por terminadas las 3 preguntas y las 3 respuestas que se formularon. Ya le toca a ustedes como público sopesar los argumentos, la cantidad de argumentos de argumentación bíblica que se expuso de parte y parte y ver su validez. Le doy muchas gracias al pastor Luis Polo, a Betty Valenzuela, que está en el público, a Alberto Chávez, a Carlos A. Castillo, a Arsat, a José Adorno, a Marco Guzmán, a Rosa Araujo, también a los amigos unicitarios que se encuentran entre nosotros, a Tito Fare, a Gloria Díaz, a ese Dios habitado, me imagino que es unicitario porque no lo he visto en el canal, Gilberto Chávez Guapo, Tori Torres, licenciado Omar Román, Rosa Araujo, Alfonso Mancilla, Gloria Díaz, Asesor Atlántico, José Adorno, Azultrón, Federico García, que también es unicitario. Bueno, a todos los que nos han acompañado, muchas gracias por su compañía y pues bueno, recuerden compartir este video porque compartiendo están evangelizando y recuerden también darle like si les gustó y si no les gustó pues dele manito abajo, pero haga algo, opine, no se quede ahí como un convidado de piedra. Deseo la palabra al pastor Luis. Muchas gracias, pastor. Gracias, Rodrigo, por permitirme estar en tu canal. Gracias por tu público, por el respeto de tu público, por tu audiencia. Gracias a ti por tu amabilidad, por tu decencia. Gracias por estar aquí en este canal. Quiero recordarles a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en este programa que la próxima semana tendré un segundo análisis con Rodrigo Calvo, pero en mi canal. Gracias, Rodrigo. Un feliz día para ti y tu audiencia. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Feliz tarde, feliz fin de semana. Que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Bye, bye.